Vamos a ver lo que es la función logarítmica. La función logarítmica, igual que todas, tiene su criterio. Eso es lo que debemos saber. Toda función tiene su criterio. Entonces, ¿cuál es el criterio de la función logarítmica? Puede ser f de x, g de x o h de x. Recuerden que esto puede variar. ¿Qué es lo que nunca va a variar? El log, la base y el argumento. Recordando que la base aquí es identificada por la letra A. Esa es la base. Y x es el argumento. ¿Ok? Entonces, este criterio es importante que lo tengan claro. También tienen que saber que la base no puede ser. ¿Qué no puede ser la base? No existe una base de un logaritmo que sea base negativa. O sea, aquí en la base, digamos, un menos 6x. O sea, si aquí esta base es un número negativo, no existe. O sea, no puede ser. Entonces, la base no puede ser un número negativo. No puede ser. ¿Qué no puede ser? Un número negativo. Entonces, vea que en este ejemplo, a este lado es que voy a hacer los ejemplos. Esto no existe. ¿Por qué? Porque no puede ser una base negativa. Vea, y aquí está negativa. Y dice que un número negativo no puede ser. Tampoco la base, el número 1. Digamos que log, la base 1, esto tampoco existe. No existe. Porque la base no puede ser un número 1. Entonces, son características que todos deben saber para no fallar, ¿verdad? Entonces, no puede ser un número 1. Vea que aquí está el ejemplo. Si es un número 1, no existe. Si es un número negativo, no existe. Entonces, cuando tampoco no puede ser un 0, digamos que log 0x, donde la base es un 0, no existe tampoco. Entonces, la base no puede ser 0. Tampoco. Si estamos hablando de logaritmo, la base no puede ser 0. ¿Ok? Aquí vea que está el 0. Entonces, eso no existe. Esas son características que usted debe saber. Entonces, la base no puede ser un número negativo, no puede ser un 1 o no puede ser un 0. Cuando ustedes tengan eso, ya ahí no van a ser funciones logarítmicas. Vamos a ver lo del argumento. Entonces, el argumento, ¿qué no puede ser? Ok, recordando otra vez el criterio de la función logarítmica, recordemos que este significa logaritmo, esta A significa ¿qué? Base, y esta X, un número que va a ir ahí, se va a llamar argumento. Ahora vimos que no podía ser la base, que no podía ser un 1, un 0, ni un número negativo. Ahora vamos a ver qué no puede ser el argumento. Entonces, el argumento no puede ser entonces vea que no puede ser un número negativo, el log, escribimos log, y de argumento un número negativo, menos 6, 4, un ejemplo. Vea que aquí el argumento es el negativo, el número menos 6. Eso no puede ser. Entonces significa que esto no existe. ¿Ok? No sería una función logarítmica. El argumento tampoco puede ser el número 0. El número 0 no puede ser. Entonces, si ustedes ven el criterio del logaritmo y ven en el argumento un 0, esto no existe tampoco.
Entonces, ¿por qué? Porque vea que aquí el argumento es 0. Entonces ya no sería una función logarítmica. El argumento aquí sí puede ser 1. El argumento sí puede ser 1. Lo que no puede ser es la base, pero el argumento sí. ¿Ok? Vamos a ver ahora lo que es la función creciente y la función decreciente en logaritmo. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos un plano cartesiano donde este es el eje X y este es el eje Y. Recuerden que este eje X también es llamado el eje de las abscisas y el eje Y es llamado el eje de las ordenadas. Entonces, esta función logarítmica que ustedes ven aquí, cuando la función es de esta manera, eso se llama que es una función creciente. ¿Y por qué es creciente? Porque la base va a ser mayor que 1. Eso es una función creciente. Entonces, una función creciente, por decirlo así, en algunos ejemplos, si yo digo función, ¿verdad? F log de 10x, ya yo sé que esta base, al ser 10, es creciente, esta función. Ya con el criterio, porque aquí me dice, una función es creciente si la base es mayor que 1. Si yo digo g de x es igual al logaritmo 5 tercios x, será creciente. ¿Qué hago yo? Como aquí está en fracción, ustedes lo que tienen que hacer es insertarlo a la calculadora, sea cuando sea una fracción o un radical, ustedes lo insertan a la calculadora para ver qué me da. Y entonces dice 5 tercios igual ISD. Vea que da 1,6666. Al ser 1,6, ¿verdad? Con periodo, significa que ya es creciente porque es mayor que 1. Entonces, si es mayor que 1, es creciente. Entonces, esta también sería una función creciente. ¿Cuándo también es una función creciente? ¿Ok? Cuando la base puede ser que sea un radical. Un radical, raíz de 3x. Entonces, vea que raíz de 3x, raíz cuadrada de 3, entonces, ¿qué significa aquí? Y ustedes dicen, raíz cuadrada de 3, ¿qué me da? 1,73, ella es creciente, ¿ve? Cuando no podemos verlo, o sea, a simple vista, ustedes lo insertan a la calculadora. Entonces, esta es una función también creciente. ¿Por qué es creciente? Porque la base, vea que aquí la base, tienen que recordar que es este número que está aquí abajo. Esta es la base. Esta es la base. Si ese número es mayor que 1, como dice aquí, significa que la función es creciente. Entonces, si la base que se identifica con A es mayor que 1, un número mayor que 1, siempre va a ser creciente. Ahora vamos a ver cuándo es una función decreciente. Ok. ¿Cuándo es una función decreciente? Una función decreciente es cuando, si tenemos la función logarítmica, la base, que ya vimos que la base es esta, ¿verdad? Y que este es el argumento. Si esta base va a estar entre 0 y 1. Un número mayor que 0, pero un número menor que 1. O sea, si la base está entre 0 y 1, significa que es función logarítmica. Entonces, en gráfica, esta es la que me representa la función logarítmica. Esta de aquí. Esa representa la función logarítmica. Recordando igual que este es el eje X y este es el eje Y, ¿verdad? Entonces, la función logarítmica tiene que usted saber que si me dicen que es decreciente, aquí decreciente, ustedes se van a fijar en la base. Y si esta base está entre 0 y 1, es decreciente. Ejemplo, digamos que vamos a hacer aquí unos ejemplitos. Logaritmo de 1 tercio. X. Esta es la base.
si ustedes lo insertan en la calculadora, porque eso es lo que tienen que hacer cuando es así, que ustedes no lo ven a simple vista. Entonces, 1/3. SD ve a dar 0,3 con periodo. Entonces, como aquí me da 0,3, vea que la base va a estar entre 0 y 1. O sea, no va a ser 0, pero tampoco va a ser 1. Entonces, ya yo sé que ella es decreciente. ¿Ok? Ahora, otro. Puede ser que venga solo decimal. Digamos que yo escribo 0,8, donde ya la base me la dieron de una vez en decimal. Ve aquí, la base es 0,8, o sea, es decreciente. ¿Por qué? Porque está entre 0 y 1. Entonces, ella es decreciente. Esta es una de las características importantes, ¿verdad? Entonces, eso es que ustedes sepan cuándo es creciente y decreciente. Ahora, función logarítmica creciente y también en la decreciente van a tener las mismas características en lo que es el ámbito. Van a tener la misma característica en lo que es el ámbito. El ámbito tanto en la creciente como en la decreciente. El ámbito siempre va a ser R. ¿R qué es? Todos los números reales. En notación simbólica, R. Si quieren dar la respuesta en notación simbólica, escriben R. Y si quieren darla en intervalo, recuerde que sería de menos infinito a más infinito. Entonces, el ámbito siempre de la función logarítmica va a ser R. ¿Por qué? Porque vea que el ámbito sería en el eje Y de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces sería aquí, recuerden que están los menos infinitos y aquí están los más infinitos. Entonces el ámbito sería todo, desde menos infinito hasta más infinito, o sea, desde, que es lo mismo que decir R, tanto en la creciente como en esta decreciente. ¿Por qué? Porque aquí está menos infinito y aquí está más infinito. Entonces, en la creciente o decreciente, igual, el ámbito siempre va a ser R, o también de menos infinito a más infinito, el ámbito. Con los intervalos, ¿verdad? Esta es representación con intervalos y esta es simbólica. Entonces, de cualquiera de las dos maneras está bien. El ámbito siempre, entonces, R. Ok. Ahora, aparte del ámbito, ustedes también tienen que saber el dominio. Entonces, ¿el dominio de qué? Tanto de la función decreciente como de la creciente, o sea, de cualquier función logarítmica. El dominio. El dominio siempre se lee en el eje X, ¿verdad? Entonces, como el dominio, vea que la función logarítmica está de aquí para acá, significa que el dominio de ella siempre va a ser R más en notación simbólica. Y si es en notación con intervalo, sería de 0 abierto a más infinito. ¿Por qué de 0 abierto? Porque recuerde que la base no puede ser 0. Entonces sería de 0 abierto a más infinito el dominio en el eje X. Recuerden que el dominio se lee en el eje X. Entonces, en la creciente, el dominio es R más o de 0 a más infinito. En la decreciente viene siendo lo mismo. Entonces, el dominio, ¿cuál sería el dominio de ella? Lo mismo. El dominio lo leo en el eje X, igual el dominio viene para acá. Y vea que la gráfica solo está en este lado, o sea, de 0 a más infinito. Por eso el dominio es R más, si quieren dar la respuesta por notación simbólica, y si la quieren dar en intervalo, es de 0 a más infinito. Entonces, recordar que el dominio se lee en el eje X, ¿ok? Muy bien. Aparte del dominio, también tienen que recordarse las intersecciones. Recuerden que en todas las funciones que hemos visto,
se ven lo que es la intersección. La intersección con el eje X, la intersección con el eje Y. Entonces, vamos a ver la intersección con el eje X. Vamos a ver intersección con el eje X. Recordando que la intersección con el eje X es donde ella me toca el eje X. Si ustedes ven, aquí es donde ella toca el eje X. ¿Qué número está aquí? El 1. Entonces, la respuesta sería, siempre que dice interseca el eje X, ustedes tienen que saber que Y es igual a 0 y ella va a intersecar el eje X en 1. La respuesta se da en par ordenado porque es un punto. O sea, un punto donde ella toca en el eje X en 1 y en el eje Y pues es en 0. Entonces, siempre que dice intersección con el eje X, ella interseca el eje X cuando es creciente en 1,0. Y cuando es decreciente, igual, si ustedes lo pueden ver aquí, ella va a tocar el eje X aquí en este punto y vea que aquí está el número 1. Porque este es el 2, 3, 4. Entonces, igual. Ahora, ustedes pueden saber qué intersección en notación simbólica con el eje X es esto. Si yo le escribo esto, ustedes tienen que saber que estoy preguntando por la intersección con el eje X. Entonces, ¿qué contestarían ustedes? Ella interseca el eje X en 1 y coma 0. ¿Por qué? Porque interseca en X en 1, entonces Y es igual a 0. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Vamos a borrar esto porque quedó un poquito feito. Este 0. Y lo vamos a hacer de nuevo. Entonces, 0. ¿Ok? Entonces, ella interseca el eje X en 1,0. Recordando que esta es la simbología de intersección con el eje X. Tanto la decreciente como la creciente intersecan el eje X, ¿verdad? Entonces, vea que aquí es intersección con el eje X en 1,0. Intersección con el eje X en notación simbólica aquí, 1,0. Ok. Ahora vamos a ver la intersección con el eje Y. Intersección con el eje Y. Vea que igual, ellas siempre intersecan en el eje X o en el eje Y. O sea, es una de las características, pero vamos a ver a dónde interseca el eje Y la logarítmica. Lo que quise decir, ¿verdad? Es que todas las funciones tenemos que ver la intersección con el eje X, la intersección con el eje Y, el dominio, el ámbito, todas esas características. Entonces, si yo me fijo donde ella interseca el eje Y, vea que ella no lo interseca, ella no lo corta, ella no lo toca. Recuerden que el eje Y es este, ¿verdad? Y ella no interseca el eje Y. Entonces, una respuesta es no interseca el eje Y, ¿verdad? O otra respuesta que es un sinónimo es asíntota al eje Y. ¿Qué es asíntota al eje Y? Que ella no interseca el eje Y. Entonces, el que quiere puede decir no interseca el eje Y así, o el que quiere es asíntota al eje Y. O sea, que ella no interseca el eje de las ordenadas o no interseca el eje de las ordenadas, que es otra manera que también se puede decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerde que el eje de las ordenadas es el eje Y. Entonces, si a ustedes les dicen no interseca el eje de las ordenadas, también es cierto. Entonces vea que estas tres respuestas es lo mismo. Igual en esta decreciente, yo puedo preguntar la intersección con el eje Y en simbología. Entonces el estudiante puede decir, ok, la intersección con el eje Y me están preguntando, aunque no esté toda la palabra, esta es la simbología, ¿verdad? Entonces el estudiante puede decir, no interseca el eje Y, ¿verdad? Igual que la creciente. La decreciente tampoco interseca el eje Y. Vea que no lo interseca, no lo
corta, no lo toca, como quieran verlo. Otra respuesta puede ser no interseca el eje de las ordenadas, porque recuerde que el eje Y es el de las ordenadas. Otra respuesta es asíntota al eje de las ordenadas o al eje Y. O sea, lo que ustedes tienen que saber y dominar es que no interseca es lo mismo que asíntota. Y también tienen que saber que el eje Y es lo mismo que el eje de las ordenadas. Es lo mismo. Entonces, no interseca el eje Y, no interseca el eje de las ordenadas. Es asíntota al eje Y o es asíntota al eje de las ordenadas. ¿Ok? Entonces, esas son las características más importantes de lo que es la función logarítmica y que deben dominar para poder hacer cualquier análisis. También es importante que ustedes sepan que toda función logarítmica, ella es biyectiva. ¿Qué significa eso? Que ella es inyectiva y sobreyectiva. O sea, ella es todo. Entonces, si se le pregunta, ¿la función logarítmica es biyectiva? Sí, claro. ¿La función logarítmica es inyectiva? Sí, claro. ¿La función logarítmica es sobreyectiva? Sí, claro. Porque esa es otra de las características que tienen que saber, que la función logarítmica, tanto creciente como decreciente, ella es biyectiva. Entonces, como ella es biyectiva, significa que de una vez es inyectiva y sobreyectiva, ¿verdad? Esa es otra característica que tiene la función logarítmica, tanto creciente como decreciente, es biyectiva, por lo que es inyectiva y sobreyectiva. Vea que aquí dice, clasifique las siguientes funciones logarítmicas en creciente y decreciente. Recuérdese que para yo saber si una función logarítmica es creciente o decreciente, nada más me fijo en la base. Aquí es que, mira 3, mira 3, decía que si A es mayor que 1, significa que era creciente. Y si A es mayor que 0, pero menor que 1, o sea, si A está entre 0 y 1, es decreciente. Eso es lo que tienen que saber cuando se les pregunta, que reconozcan si la función logarítmica es creciente o decreciente. Entonces ustedes nada más se van a posicionar en la base. Mira, es un 3, es mayor que 1. Entonces esta es creciente. Me fijo en la otra base aquí, 7 novenos. No se ve fácilmente. Me recuerdo lo que vimos ahora. Dijimos que si no lo veíamos a simple vista, lo podíamos insertar en la calculadora y decíamos 7 novenos. Es igual, y hacemos aquí para decimal 0,7. Entonces recuerde que está entre 0 y 1. Entonces esta es que decreciente. Entonces ya escriben decreciente. Me fijo en la otra base. Mira, 0,2, ya me la dieron en decimal. Mira, dice aquí que decreciente está entre 0 y 1. Entonces esta es decreciente. Me fijo en la base de abajo, 3 medios. Vamos a ver cuánto da 3 medios. Como es fracción, se recomienda usar la calculadora. Si es radical también, porque no lo ven a simple vista. 3 medios. 1,5. Entonces es creciente, porque si es mayor que 1, es creciente. Entonces ustedes dicen creciente. Ahora se fijan en esta. Mira, no tiene nada. No tiene ningún número. Pero ahí es donde ustedes se tienen que recordar que cuando la función logarítmica no tiene un número, significa que la base de ella es el número 10. Significa que aquí hay un 10 imaginario, por decirlo así, y un 10 es mayor que 1. Significa entonces que esta función es creciente. Me fijo en la otra. ¿Cómo es la base? 5 tercios. Entonces igual es una fracción.
Entonces me fijo. 5 tercios. Igual. SD 1,6. Ah, mira, es mayor que 1. Entonces es creciente. Y así es que tienen que clasificar, cuando les corresponda clasificar funciones logarítmicas, creciente o decreciente, es solamente fijarse en la base. Si la base es mayor que 1 es creciente, si la base está entre 0 y 1 es decreciente. Vamos a analizar esta. Esta ya viene con una gráfica y dice, determine, ¿qué vamos a determinar? La base, el criterio, el régimen de variación, el dominio, el codominio, el ámbito y la imagen de 8. Esto es muy importante hacer estos análisis porque vea que aquí no me están preguntando el criterio y la base y el régimen de variación. Entonces ustedes lo que tienen que decir es, vamos a ver cuál será. Logaritmo, vamos a ver qué función, no tiene ninguna porque a veces aquí se le pone una letrita, digamos letra G, entonces ya yo sé que el criterio va a ser G de X, un ejemplo. Pero ahí no lo pusieron, pero no lo pusieron, ¿por qué? Porque vea que la pista, por decirlo así, para yo saber de qué función estamos hablando, no precisaba que aquí tuviera la letrita. ¿Por qué? Porque vea dónde la tiene. Aquí. Y dice que es la función que f. Entonces ya yo sé que esta es una f de x. Logaritmo a x. Entonces yo digo, vamos a ver cuál es la base de esa función. No la tengo, vea, ni la tengo. Esta no sé cuál es, entonces yo tengo que encontrarla. Cuando eso me pasa, por decirlo así, encontrar la base, tiene que haber varias cosas. O tiene que haber una gráfica, o tiene que haber un par ordenado, o también puede haber una tabular. O sea, son varias maneras. Pero aquí vea que me dieron una gráfica. Entonces yo me fijo, esta es la función logarítmica, esta que está aquí, ¿verdad? Esta. Esta es la función logarítmica, toda esta que está aquí. Esta. Esa es la función logarítmica. Entonces yo me fijo dónde ella interseca. Hay un punto con el plano cartesiano y vea que es aquí. Si yo me fijo en X, es el número ¿qué? 4. Y me fijo en Y y es el número -2. Entonces yo saco ese par ordenado que dice que X es ¿qué? 4 y Y es -2. ¿Ok? Entonces, con este par ordenado yo puedo sacar ya mi criterio. ¿Por qué? Porque este f de x, aquí la base es la que voy a encontrar. Entonces, aquí digo yo, ok, este f de x ya va a ser y. Bajo este igual y escribo todo ese criterio. Log x y la base que es a, que es la que vamos a encontrar. Ahora, ¿dónde estará ese y esta x? Está en este par ordenado que encontramos. Este es x y este es y. ¿Quién está en y? El número -2. Escribo el logaritmo. ¿Quién está en x? Ah, mira el 4. Y escribo la base. Cuando ya lo tengo aquí, ya por decir así, con los términos sustituidos, yo tengo que convertirlo a exponencial. ¿Y qué era convertirlo a exponencial? Recuerde que vimos que la base se mantiene, entonces la base es este. El resultado pasa a ser el exponente. Y el resultado es el que está al otro lado del igual, ¿verdad? Escribo el igual y el argumento pasa a ser el resultado. Cuando lo tenemos ahí, vea que aquí hay un exponente negativo y vimos que para quitar este exponente negativo lo que hacía era que le daba vuelta a la base. ¿Verdad? Y escribo el 4. Ok. Ahora, esta a la 2 que divide pasa a este otro lado a multiplicar.
Ahora, este 4 que está multiplicando la A pasa a este lado ¿a qué? A dividir, muy bien, porque ahí ustedes se tienen que recordar de las operaciones inversas. Y vea que ya aquí ya yo tengo un exponente. ¿Y qué pasaba con este exponente? Pasaba al otro lado a radical, excelentemente. Esas son las operaciones inversas. La operación inversa de la potencia, el radical. Este 2 va a ser el índice, pero no lo vamos a escribir. Nada más vamos a escribir el 1/4. ¿Ok? Cuando ya ustedes lo tienen ahí, ya ustedes pueden usar la calculadora y decir radical, ¿verdad? Raíz cuadrada, ¿de qué? De 1/4. Y van a ver que eso les va a dar 1/2. Entonces les da que ver 1/2. Entonces dice que A, esta A, ¿verdad? Va a ser igual ¿a quién? A 1/2. Entonces ya yo sé que esta base que está aquí, si yo la escribo de nuevo, esta base va a ser 1/2. Y este es mi criterio. Entonces vea que aquí la base ustedes escriben 1/2 porque vea que aquí la encontraron. El criterio, escriben el f de x log de 1/2 x. El régimen de variación, recuerde que el régimen de variación es si ella crece o decrece. Si ustedes la ven aquí, de viaje se ve que decrece. Pero si ustedes ven aquí la base, porque recuerde que vimos que decrece y crece, ustedes se fijan en la base, vea que es 1/2. Y si ustedes hacen 1/2 en la calculadora, eso da 0,5. Y recuerde que si está entre 0 y 1, es decreciente. Pero entonces ustedes dicen, aquí, vamos a ver, vamos a borrar, y ustedes dicen 1/2 igual 0,5, ¿ve? Entonces vea que ella es decreciente. Entonces aquí, ¿qué tienen que escribir ustedes? Decreciente. Dominio. Recuerde que vimos que el dominio es en el eje X y ella solo está de 0 a más infinito. Entonces ustedes verán si escriben de 0 a más infinito o R más. Es lo mismo. Codominio. Recuerde que el codominio y el ámbito es lo mismo. Entonces el codominio es R y el ámbito también va a ser R. Recuerden, siempre que esté esta F, significa que me están preguntando. Cuando está esta F significa que me preguntan por imagen. Y recuerde que imagen es sustituir en X, porque si ustedes se recuerdan de preimagen, es igualar y despejar X. Pero aquí me están preguntando imagen, entonces voy a sacar la imagen. Entonces agarro el criterio, que vimos que la base es 1/2, y ahora esta X, ya yo no voy a escribir X, sino voy a escribir este 8. ¿Por qué? Porque estoy sacando la imagen. Y la imagen tengo que recordarme que es sustituir este 8 en X. Entonces aquí. Y ya ustedes lo insertan a la calculadora. Entonces ya ustedes dicen, ok, ¿cuál es el log con argumento? Este de aquí, ¿ve? Porque este es con argumento. Entonces ahí la base y el argumento. Es con base y argumento. Entonces el log dice ahí 1/2 de base. Escriben la fracción. 1/2. Se van para el argumento y escriben 8. Y les da igual. Y vea que dio -3. Y ese sería la imagen. -3. Entonces, la imagen de 8 es -3. Y ese sería un análisis de la función logarítmica si me dan una gráfica y me preguntan cuál es el criterio, cuál es la base, el régimen de variación, la imagen, el dominio, codominio y ámbito. Bueno, vea que aquí vamos a analizar esta otra función logarítmica, pero vea que aquí me dan una representación tabular. ¿Y qué me piden? Dice determine.
tengo que aprender a leer qué es lo que me preguntan. Y me dice determine. Entonces, ¿qué es determine? Determine que la base, muy bien, determine el criterio, el régimen de variación, que recuerde que el régimen de variación es si crece o decrece, el dominio, el codominio, el ámbito, la imagen de 5. Pero también me preguntan aquí el valor de Y para que este punto, o sea, ¿qué valor tiene que tener este Y para que este punto pertenezca a este gráfico de la función logarítmica que vamos a encontrar? ¿Y qué valor tiene que tener esta X para que este punto pertenezca a este gráfico de la función que vamos a encontrar? Entonces, es un análisis que hay que hacer. Como me dan a tabular, ustedes pueden agarrar cualquier par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? Recuerden que estos son los X. Recuerden que este es el X y este es el Y. Entonces, aquí es lo mismo que ustedes vean en X, ¿quién? 1 y en Y, ¿quién? 0. Eso es un par ordenado. Este es otro par ordenado, que en X sería, ¿qué? 25 y Y sería, ¿qué? 2. Aquí este otro par ordenado, 125X y Y, ¿qué? 3. Y aquí 625X y 4Y. Cuando ya ustedes identifican los pares ordenados, usted necesita saber la base, el criterio y el régimen de variación. Entonces, se recuerda, ok, me preguntan el criterio. Ok, entonces yo necesito saber el criterio para poder saber la base, para saber el régimen de variación. Entonces, me dicen ahí que es que F, porque aquí hay una F, ¿ve? Entonces ya yo sé que el criterio va a ser con F, F de X igual a log a X. Necesito saber qué valor tiene esta A, porque aquí me están preguntando. También para poner el criterio y para saber el régimen de variación. Entonces, ustedes escogen cualquiera de estos pares ordenados que salieron de esta tabular, el que ustedes deseen. Y ustedes dicen, ok, ¿quién es este F de X? Vimos que era el Y. Bajamos el log y la base. Y el X lo escribimos aquí. Ok, cuando ya tenemos esto identificado, me fijo cuál par quiero usar. El que ustedes quieran igual les va a dar. Entonces yo digo, ok, voy a usar este par ordenado. Recordando que este primero es X y este segundo es Y. Y entonces ya lo monto. ¿Quién es Y? Dice que 3. Escribo el log y la base. ¿Y quién es X? Dice que 125. Entonces escribo el 125. ¿Ok? Cuando ya yo lo tengo ahí, aquí es donde ustedes tienen que convertir a exponencial. Que eso está en un video anterior, entonces ya no hay que darlo porque ya se sabe y también se ha estudiado. Entonces dice que para yo poder convertirlo a exponencial, dice que la base la mantengo. Vea que la base es esta A que está aquí. Entonces, A la mantengo. Escribo el igual. El resultado pasa a ser el exponente y el argumento pasa a ser el resultado. Ahora aquí tengo que despejar A porque necesito saber cuánto equivale a. Entonces, este potencia pasa al otro lado a su operación inversa, que es radical. Y como tiene un 3 la potencia, el índice va a ser 3 y el subradical va a ser 125. Cuando lo tienen ahí, ya lo insertan a la calculadora. ¿Ok? Lo insertan en la calculadora. Y era para raíz cúbica, vea que aquí está amarilla, entonces ustedes aprietan el shift y este. Y dice que de 125. ¿Ve? Donde aquí estaba el índice 3, si ustedes lo pueden ver, aquí el índice 3, el subradical 125. Entonces aquí índice 3, subradical 125. Le dan igual y da ¿qué? 5. Esa es la base. Esa
ese es 5. Entonces, ya yo sé que la base es 5. Aquí me están preguntando la base. Nada más escribo que es, ¿qué? 5. El criterio, qué fácil, ya digo, f de x es igual a log, donde la base va a ser 5 y argumento x. Y me preguntan el régimen de variación, me fijo en la base. Me fijo aquí en la base. ¿Cómo es la base? Un 5. Si la base es mayor que 1, ¿es qué? Creciente. Y vea que ahí la base es mayor que 1 porque es el número 5, es creciente. Cuando nos dan una tabular, ustedes tienen que tener cuidado cuando le pregunten el dominio, porque el dominio va a ser lo que esté en X. Recuerde que el dominio se lee en el eje X y en la tabular es todo esto que está aquí. Este. Vamos a encerrarlos. Todos estos van a ser el dominio. El dominio, abren llaves y van a ser todos estos números de X. Entonces va a ser 1, 25 cuando es en tabular, 125 y 625 porque ya me los están dando. Ya sabemos que el dominio va a ser de 0 a más infinito, pero en este caso son los números que están en X. Y ahora nos fijamos quiénes están en Y, que este va a ser el codominio o ámbito. Y son estos de aquí. Entonces, ya en este, lo que tenemos que hacer es abrir llaves igual y escribir el primer número, 0, 2, 3, 4, cierro llaves y el ámbito es el mismo, 0, 2, 3, 4, ¿verdad? Ahora, ¿qué me preguntan aquí? La imagen de 5, entonces agarro el criterio. Y del lugar de la X, ahí va a ser 5. Y aquí voy a sustituir 5 y base 5. Recuerden que cuando el argumento y la base son iguales, eso me da 1 por la propiedad. Base y argumento igual, siempre el resultado es 1. Igual, ustedes lo insertan en la calculadora si se les olvida la propiedad. Y ustedes dicen, base 5, argumento 5. Y vea que la calculadora les va a dar 1. Ahora aquí me están preguntando el valor de Y y me dan X. Entonces, ¿qué significa? Que como aquí me dan X, entonces ustedes lo que tienen que hacer es encontrar Y. ¿Cómo encuentro Y? Ok, muy fácil. Entonces, es lo mismo que la imagen. Aquí 3125 en X, logaritmo de base 5 y la X sería 3125. Nada más lo insertan en la calculadora. Lo insertamos en la calculadora y decimos logaritmo, base 5, argumento 3125, 3125. Y eso es igual a 5. Eso es lo que me da, 5. Ahora aquí me están preguntando X para ver cuál es el valor de X. Entonces, ¿qué hacemos? Muy fácil también. Tenemos que escribir el criterio original, que sería log de base 5, ¿verdad? Que fue el que encontramos. Y ahora debemos hacer todo el proceso para poder encontrar el valor de X. ¿Qué significa? Vamos a hacerlo aquí. Del lugar de esta f de x, recuerden que escribimos y. Igual, log x y a y la base que es 5. Ahora, del lugar de esta y, vamos a escribir el valor que está aquí en y, que es ¿qué? 8. Entonces, ya esta y no va a ser y, sino va a ser 8. Escribimos el 8. Bajamos el igual, bajamos log, el argumento y la base. Y aquí dice que la base se mantiene, el resultado pasa a ser el exponente y el argumento pasa a ser el resultado. Y aquí lo único que tenemos que hacer es insertar esto en la calculadora. 5 a la 8. Esta potencia.
y 5 a la 8 es igual a 390.625. Eso es lo que me da 390.000. Lo escribimos aquí. 390.625 es igual a ¿quién? A X. Entonces vea que ya sé cuál es el valor de X. Entonces, si se lo tienen que dar en par ordenado en la respuesta, escriben 390.625, coma, y el 8 que ya ustedes saben que valía Y. Y este es el valor de X para que este punto pertenezca al gráfico de la función. Seguimos con el análisis de gráfica. Vamos a ver aquí este marque con X, ¿verdad? ¿Qué me preguntan? Dice aquí, la gráfica, la función logarítmica, vea que es un logaritmo, interseca el eje X. Recuerde que vimos que siempre interseca el eje X en 1,0. Entonces vea que es la B. Interseca el eje X en 1,0. Aquí me preguntan, para este logaritmo, entonces la imagen de 8 es. Esta aquí es la base, nada más que se hizo ahí, pero esta es aquí que tiene que estar, no ahí. Esta es la base, 1/2. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes hacen logaritmo, porque vea que me están preguntando la imagen de 8. Y recuerde que la imagen es sustituir en X. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es ese 8, sustituirlo en X. Entonces, log de base 1/2 y ese 8 en X, ahí. Y insertarlo en la calculadora, nada más. Entonces, hacemos 1/2, que es la base, y argumento 8. Y eso me da -3. Entonces, vea que es la opción B. Cuando estamos aquí, esto se llama evaluar, ¿verdad? ¿Qué vamos a evaluar? Si esto, ¿cuáles son verdaderas? Si es cierto que si la imagen es 5, me da un número mayor que 0. Si es cierto que la imagen es 1/25, me da un número menor que 0. Pero ¿dónde voy a sustituir este 5? En esta X, porque es imagen. Entonces, cuando nos dan para que evaluemos esto, ustedes lo único que van a hacer es que a ese criterio original que les dieron, a este criterio original, esta X va a ser 5 y 5. Entonces, ¿qué pasa? 5 y 5 es 1, lo vimos por la propiedad, ¿verdad? Entonces, el resultado es 1, pero vea que ustedes lo pueden hacer. Entonces, ustedes dicen, logaritmo, si el argumento y la base son iguales, siempre va a ser 1 por la propiedad del logaritmo. Entonces, es 1. Y si ustedes ven, entonces, ¿será que es cierto esto que dice aquí? Que si yo saco la imagen de 5, me va a dar mayor que 0. Es cierto, esta es cierta, porque 1 es mayor que 0. Ahora aquí dice que si yo sustituyo 1/25 me va a dar un resultado menor que 0. Entonces vuelvo a hacerlo. Y ya del lugar de la X, ¿verdad? De esta X, voy a escribir 1/25. Y la base, vea que es 5, ¿verdad? Que es esta base de aquí. Entonces, insertan eso en la calculadora. Eso es una manera muy dada para evaluar logaritmos. La base es 5 y el argumento 1/25. Y eso me da -2. Ok, aquí esto me dio -2. ¿Será que si aquí es -2, este -2 es menor que 0? Es cierto. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Ambas. Eso se llama evaluar, importante y muy dada en los exámenes. Aquí me preguntan, para la función dada por logaritmos 3/5, analice las siguientes proposiciones. ¿La gráfica interseca el eje X en 3,5? No, ¿verdad? Porque ella interseca el eje X en 1,0. Esta es falsa. El ámbito, recuerden que el ámbito era en el eje Y. Y recuerden que si aquí es 3/5, es una decreciente. Sería algo así, digamos.
Y el ámbito, si lo leemos en el eje Y de abajo hacia arriba, como tiene que ser, recuerde que el ámbito es R o de menos infinito a más infinito. Ese es el ámbito de cualquier logarítmica, sea creciente o decreciente. Y vea que aquí dice que de 0 a más infinito. Eso es mentiras. Entonces, ¿cuáles de ellas son verdaderas? Ninguna, porque ninguna es cierto. Ahora nos fijamos en esta otra. La expresión esa es igual a n. Es verdadero si n es qué. O sea, aquí lo que me están preguntando es el valor de n. Y si ustedes ven n está después del igual. Y si está después del igual significa que lo que me están preguntando es el resultado. Entonces nada más inserto esto a la calculadora y lo que me dé es lo que yo tengo que marcar. Entonces voy a hacerlo. Digo logaritmo, base 3, argumento 1/9. Igual, vea, dio menos 2. Entonces ustedes se fijan cuál es la opción correcta, la B. Y marcan la B. Entonces vea que aquí es nada más de saber interpretar. Vea, aquí viene otra de análisis. Y dice lo siguiente, para este criterio, que si esto es cierto, la imagen de 4 es mayor que 0, que la imagen de 1/16 es menor que 0. Tenemos que insertarlo en X. Entonces recuerde que esto es nada más insertarlo en X. Log del lugar de esta X, voy a escribir este 4. Y la base 4, al ser igual, esto es igual a ¿qué? A 1. Entonces esto es 1. 1 es mayor que 0, ¿cierto? Ahora vuelvo a hacer este, log, base 4. Y ahora ya este va a ser 1/16. Entonces vamos a ver qué le da esto en la calculadora. Entonces lo hacen y escriben log, base 4. Argumento 1/16 y eso me da igual a menos 2. Entonces vea que aquí me dio menos 2. Aquí me dio menos 2. ¿Será que menos 2 es menor que 0? Claro que sí. Y vea que 1 es mayor que 0. Por eso dijimos que sí. Entonces las dos son verdaderas. Aquí dice, encuentre los valores de X. De X, vea que son resultados. Ahí nada más ustedes es de insertar en la calculadora y decir, log, esa base es 9 y el argumento es 81. Porque no lo estamos diciendo que lo hagan en todo el proceso como tiene que ser. Nada más lo insertan. Entonces aquí, X es igual a 2. Y lo escriben. No precisa hacer todo el proceso. Esto, lo mismo. Como le dan el argumento y la base, nada más lo insertan en la calculadora. Y dicen logaritmo de base 10, argumento 0.01. Y eso es igual a menos 2. Entonces aquí X es igual a menos 2. Vean esto. En esto ya tienen que hacer todo el proceso porque tenemos variables. Entonces aquí pasamos a exponencial. Dice la base se mantiene, el resultado pasa a ser el exponente y el argumento pasa a ser el resultado. Si yo necesito saber qué valor tiene X, porque eso es lo que me están preguntando aquí, qué valor tiene X, entonces X radical, porque está en potencia, esa n pasar a índice y 1. Y aquí ustedes tienen que recordarse que raíz de 1, o sea, cuando el subradical es 1, eso es igual a 1. Entonces el valor de X sería 1. Es 0,25. Lo subo, 2. Y eso es igual a menos 1/2. Entonces, ustedes dicen aquí que X es igual a menos 1/2. Ok, vamos a encontrar el valor de B en estas otras. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Convertir a exponencial. La base se mantiene. El resultado pasa a ser el exponente. Y el argumento pasa a ser el resultado. B
es igual, si está en potencia, pasa al otro lado a radical. Y este va a ser el subradical y lo insertan en la calculadora. Nada más. Y ustedes hacen esta y esta para incluir ahí cualquier índice en la calculadora, ¿verdad? Índice 4, subradical 81. Y eso es igual a 3. Y lo insertan. Ahí y dio 3. Ahora hacemos esta otra. B la mantengo. Dice que el resultado pasa a ser el exponente. El resultado es este. El argumento pasa a ser el resultado. Vimos que el índice va a ser este exponente. O sea, el exponente pasa a su operación inversa, que es el radical, y el exponente pasa a ser el índice. El subradical es el 27. Y lo insertamos ahí en la calculadora para ver qué me da eso. Raíz cúbica de 27. Chip y este para la raíz cúbica. Y escriben el 27. Y vea que es 3. Y ya escriben 3. Hacemos este otro. La base la mantenemos. El resultado, que es 5, pasa a ser el exponente. El argumento pasa a ser el resultado. Escribo B. Como está en potencia, pasa al otro lado a radical. Y el subradical va a ser este, ¿verdad? Y el índice, pues va a ser este, que es el exponente, ¿verdad? Y B, y lo hacen en la calculadora. Índice 5, subradical 32. Es 2. ¿Ve? Entonces ahí B vale 2. Y esta última dice que B es igual a... El resultado pasa a ser ¿qué? El exponente, y el argumento pasa a ser el resultado. Ahora este exponente pasa a ser el índice en el radical. Como es un 2, no se escribe, ¿verdad? Es imaginario. Y eso sería igual a 4, pero ustedes lo hacen en la calculadora. Recordando que esta es raíz cuadrada, 16. Igual 4. Y lo escriben. Eso es lo que tenían que hacer en esta parte. Ahora, encuentren el valor de n. ¿Quién es n aquí? El argumento. Hacemos lo mismo. Tenemos que igual pasar la potencia. Entonces, la base la mantengo. El resultado pasa a ser el exponente y el argumento pasa a ser el resultado. Y 2 a la 2 es ¿qué? 4. 4 es igual a n. Vea que ahí ya ustedes lo que tienen que insertar es aquí donde está. Ya aquí ustedes no van a pasar a radical aquí porque si no, no pueden encontrar el valor de esa variable. Entonces 2 a la 2 es igual a ¿qué? A 4. Ahora aquí, ¿cómo sería? Si ahí la base es 6, entonces la base la mantengo, 6. El argumento pasa a ser el resultado y el resultado pasa a ser el exponente. Y recuerde que todo número elevado a la 0 es 1. Eso es una propiedad de potencias también, ¿verdad? Todo exponente 0 es 1. Entonces, 6 a la 0. Y eso es igual a 1. Ahora hacemos esta otra. La base la mantengo. ¿Cuál es la base? 10. El resultado pasa a ser el exponente. Y el argumento pasa a ser el resultado. 10 a la 4. ¿Cuánto es 10 a la 4? 10,000, ¿verdad? Es igual a n. Porque ahí ustedes se recuerdan cuando vieron una base de 10 y es nada más agregar los ceros, pero vamos a hacer 10 a la 4. 10,000. Ahora aquí igual la base la mantengo. ¿Qué es la base? El número 5. El resultado pasa a ser el exponente y el argumento pasa a ser el resultado. 5 a la 3. Entonces, 5 por 5, 25, 25 por 5, 125. Entonces, aquí ustedes lo que hacen es 5 a la 3, 5 a la 3. Igual 125. Entonces, aquí ustedes escriben 125 es igual a ¿quién? A n. Y ahora ustedes aquí dicen lo mismo, la base la mantengo, el resultado pasa a ser el exponente y el argumento pasa a ser el resultado.
insertan 4 elevado a la 1,5. Entonces, 4 elevado a la 1,5, eso es igual a 8. N es igual a 8. Entonces, 8 es igual a N. Y eso sería todo cuando nos pregunten por el valor, sea del argumento, como en este caso que era el argumento, porque recuerden que argumento es este término, ¿verdad? Este término es el argumento. Ahí nos preguntaban por el argumento, entonces nada más pasamos a potencia y despejamos N. Y después aquí cuando me pregunten base, porque vea que aquí me estaban preguntando por la base, porque la parte es esto de aquí abajo, ¿verdad? Esta es la base. Entonces igual pasamos a potencia y despejamos B. Y cuando me pregunten por el resultado, nada más lo hacemos. Espero que esto les sirva para que tengan un poco más claro lo que es el análisis, recordando que matemática es práctica, matemática es una de las habilidades más importantes que debemos poseer todas las personas, ¿verdad? Porque es una de lo que se necesita en todo tipo de carrera, ¿verdad? Entonces, Dios me los bendiga, los vemos el próximo video.